Ah, Bueno, estamos entonces. Bueno, vamos a dar comienzo ahora a nuestra segunda conferencia del ciclo 2025 de las conferencias del CELAC. Esta vez vamos a escuchar a Claudia Herschel y María Mare con políticas lingüísticas en el contexto de la Universidad Intercultural. Bueno, para mí es un gran placer tener a estas dos queridas colegas de nuestra universidad compartiendo este espacio, que hayan aceptado tan amablemente participar en él. Y bueno, las voy a presentar brevemente para que, bueno, luego puedan comenzar con sus exposiciones. Voy a empezar en orden alfabético con Claudia Hershey, que es traductora pública de inglés de la UBA y magíster en lingüística de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de inglés para la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad y ha dictado también cursos, talleres y seminarios de posgrado en el Comahue y en otras instituciones del país y ha dirigido la formación de auxiliares de docencia y becarios. También es la directora de posgrado de la Facultad de Lenguas desde 2022 e integra el comité editorial de la revista Kintuki Mun, revista de lingüística de la Facultad de Lenguas también de la Universidad Nacional del Comahue. Ha intervenido, bueno, como integrante, codirectora, directora de diversos proyectos de investigación relacionados con el aprendizaje de lenguas extranjeras, el dominio de estas en el discurso académico y didáctico también, enseñanza de lenguas, tópicos, bueno, en los que tiene vasta experiencia que ha plasmado en numerosos artículos y presentaciones en congresos y jornadas, pero en particular en relación con el tema de hoy me interesa destacar que dirigió el proyecto de extensión Lengua y Conocimiento Mapuche en las instituciones de educación superior en Guaymapu entre 2023 y 2024, que se continúa con el proyecto de investigación que dirige actualmente, Lengua y Conocimiento Mapuche en Guaymapu en 30 años de autonomía universitaria. También cabe mencionar su presentación Responsabilidades institucionales en las discusiones sobre revitalización e interculturalidad en Guaymapu, junto con Pedro Carimán en las jornadas de intercambio entre instituciones superiores de formación docente de Río Negro y Neuquén en la Facultad de Ciencias de la Educación en 2023 y la publicación Las trampas de la interculturalidad, la mirada de la lengua, junto con María Mare, en las memorias que se publicó en las memorias del Octavo Congreso Nacional y Sexto Congreso Internacional de Investigación Educativa en 2025. Asimismo, desde 2022 es integrante del equipo de trabajo por la divulgación del Guiñol Pantu. Por su parte, María Mare, bueno, es licenciada en Letras, Orientación Lingüística y magíster en Lingüística de la Universidad Nacional del Comahue y también doctora en Ciencias del Lenguaje, mención en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora adjunta del CONICET. Es profesora adjunta de gramática española en la Facultad de Lenguas y la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, directora y docente de la maestría en lingüística aplicada y especialización en lingüística de la Facultad de Lenguas, donde dicta seminarios de posgrado y también ha dictado conferencias y seminarios en universidades del país y del extranjero. Dirige junto con la doctora Gabriela Zunino la revista Kintuki Moon, que ya mencioné, editada por la Maestría en Lingüística de la Facultad de Lenguas, y ha intervenido, bueno, como investigadora, codirectora y directora en varios proyectos de investigación de nuestra casa y de otras universidades e instituciones del país, y en variadísimos temas. Tiene un amplio campo de intereses en relación con la lingüística, la enseñanza de las lenguas, ¿sí? La comparación de lenguas y ha escrito en ese sentido y coordinado o editado diversas publicaciones sobre lingüística teórica y enseñanza, una de las cuales, la última, se va a presentar ahora próximamente el viernes en la Facultad de Lenguas, el último texto de una trilogía que se llama ¿Cómo lingüistiquearla? También ha publicado capítulos de libros y artículos en los temas de su especialidad y en relación con el tema de hoy me gustaría mencionar los artículos, bueno, notas sobre lenguas e ideologías en la revista Identidades en 2019, Bandoneones, lenguas y el peligro de extinción en Kentucky Moon en 2020,
Desafíos institucionales para pensar la revitalización, que se publicó en 2024 en la revista de Lenguas y Literatura Indoamericana. Y bueno, junto con Claudia, el artículo que mencioné, Las trampas de la interculturalidad. Esta misma temática también ha sido objeto de presentaciones, por ejemplo, en el séptimo Congreso Nacional El Conocimiento como Espacio de Encuentro, que se hizo en la Universidad Nacional del Comahue, donde habló del enfoque lingüístico en los procesos de revitalización en colaboración con Angélica Cano. Y también participó del seminario Conocimiento, Historia, Lengua y Territorio, una perspectiva mapuche, en 2023 dictado en la Universidad Nacional del Comahue, entre muchos otros, pero bueno, no me quiero extender, así que ya les cedo la palabra a nuestras invitadas. Lei, Mañu Mayu, Gabriela, Walmapumeu Molein, Fraumeu Marimari Piwain, Marimari, como puché. Bye bye, Lamien. Kimel tufeñen lingüística, un comeu, ka y naram tufe coniset meu. Inche ayukele tati tram kaum. Bueno, les decía que le agradecía a Gabriela por la presentación, les decía que como estamos en Gualmapu, saludo diciendo Mari Mari, y mencionaba, bueno, como mis dos ocupaciones académicas principales, que es mi trabajo en lingüística en la Universidad del Comahue y como investigadora de CONICET, y bueno, que celebro este encuentro. Clau. También, le paimon Marimari, Bye bye, Tumelipaimon Lamien. Peomayen, Claudia Fertecainche, Loncolefun, posgrado FADEL, Facultad de Lenguas, Loncolefun, proyecto de extensión, Maputubunca, Mapuche, Timun, Hualmapu, Meu, Piñelo, Mañunculen, Gabriela, también Nutrum, Meu, Tumetripaque, Fachi, Traun, Tayen, Kimeuel. Bueno, también, como estamos asentados en esta región, quería saludar también en la lengua mapuche, en el mapuzungún. Les decía que por un pequeño cambio de revista en mi situación, fui hasta hace poquito directora del posgrado de la Facultad de Lenguas eh, y directora del proyecto de extensión Mapuzungún Mapuche. Bueno, lengua y conocimiento mapuche en Gualmapu, aunque continúo trabajando en ese proyecto y en los proyectos de investigación en los que voy a seguir desarrollando mis tareas. Agradezco mucho la invitación de Gabriela para compartir con ustedes este espacio que espero que sea muy provechoso eh, y que podamos luego de nuestra exposición entablar algún diálogo también. ¿Y Paimute, María? Dito en Muten. Sí. Bueno, muy bien. Nosotras le pusimos este título a la exposición, a la charla de hoy, que está enmarcada en el proyecto de extensión que estamos desarrollando por segundo año consecutivo. Van cambiando los subtítulos del proyecto. Está enmarcado en los 30 años de autonomía universitaria, justamente, y, y queremos, bueno, a raíz de la invitación de Gabriela, lo que queremos poner en discusión es la situación de la universidad a partir de su designación como universidad intercultural. Entonces, pasamos, no sé cómo decirte para no estar molestándote. Bueno, bueno, como saben, el 12 de marzo del año pasado, la Universidad del Comahue se convierte en la primera universidad intercultural de la Argentina, luego de la aprobación del proyecto correspondiente al tema y el subtítulo, el tema en el que está inmerso. Es interesante porque es incorporar las perspectivas intercultural, de género y ambiental al estatuto, ¿no? Entonces, como en un ámbito bastante amplio, se incorpora la perspectiva intercultural que a nosotros nos interpeló especialmente por los trabajos que veníamos realizando y nos interesó que se tuvieran en cuenta en esta instancia de reforma las discusiones previas que ya venían teniendo lugar en el seno de la Universidad del Comahue y que las
proyecciones a futuro de esta reforma pudieran salirse de la misma lógica de siempre, ¿no? De salir de una cierta postura de, si se quiere, opresión lingüística, cultural y epistemológica, ¿no? Como nos paramos frente al conocimiento científico. Entonces, para empezar, pensemos que se entiende por interculturalidad, que es un término que está tan presente últimamente en tantos proyectos y en tantos rótulos que se vienen utilizando en nuestra región. Lo que se dice habitualmente es que el término surge en Francia a mediados de la década del 70, referido en principio a la educación y motivado por la necesidad de integrar a estos colectivos de migrantes que iban llegando en una idea de respetar la diversidad o atender al conflicto de culturas, o por lo menos de que hubiera un reconocimiento de esa pluralidad. También en un sentido, si se quiere, bastante positivo del término, encontramos que se espera que el currículum intercultural eh, tenga como finalidad adoptar los contenidos educativos propios de los educandos y que son transmitidos a partir de su inclusión en el seno, en el medio familiar y en el medio comunitario, ¿no? Entonces, estos son como las grandes objetivos que tiene la interculturalidad y que va seguido generalmente en estas definiciones de una cantidad de debería realizarse tal tarea. Y esto porque, como lo comprobamos leyendo a los investigadores que están observando hace años lo que sucede en lugares como al otro lado de la cordillera, como en Chile, donde hay educación intercultural bilingüe ya hace años, lo que ha permitido que se estudie cómo se ha desarrollado durante este tiempo, lo que se ha observado es que en la práctica, siempre que haya una ideología lingüística predominante, que suponga una valoración de lenguas como mejores para unas por sobre otras, entonces todavía es muy difícil tener una práctica plena de la interculturalidad, ¿sí? Todavía es necesaria esa discusión reflexiva y profunda, como dice José Menares, para que haya una comprensión de dos lenguas y dos conocimientos, dos tipos de conocimientos. Y en este sentido, eh, sostiene Zavala que el término interculturalidad termina usándose como un pasaporte, él lo dice muy bonito, que permite diplomáticamente señalar buenas intenciones sin referirse a la cuestión de fondo, ¿no? Cuando se produce, cuando se convoca a los integrantes de estas comunidades que se pretende integrar en un espacio de interculturalidad que no llega a ser horizontal todavía, nunca, ¿no? Entonces, seguimos en en la reforma del estatuto universitario que llevó todo un proceso hasta llegar al año pasado, marzo-abril, en que se produce la asamblea. Nos pusimos a pensar, bueno, ¿por qué tendría que estar la lengua en el centro de la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad. ¿Por qué hablar de políticas lingüísticas para pensar la interculturalidad? Entonces, en la propuesta que se presentó, cuando digo se presentó, que a partir del trabajo que se venía realizando, eh, nos reunimos con consejeros de la Facultad de Lenguas para que a través de ellos, vieron que en la participación en la asamblea universitaria participan solo los consejeros directivos, los consejeros superiores y las autoridades, a través de nuestros consejeros, estudiantes y docentes que llevaran esta propuesta, proponer una serie de reformas a lo que estaba en el proyecto inicial de declaración de interculturalidad. Entonces, entre las propuestas más concretas, lo que sugeríamos, lo que pedíamos era que se explicitaran la palabra mapuche y mapuzungún. Ahora vamos a ver cómo queda el texto, por eso no están. Reconocer al mapuzungún como la lengua del territorio en el que se asienta la UNCO, es decir, que se encuentra además en una situación de minorización y que ese estado de minorización
que es resultado también de las acciones del Estado. En consecuencia, es desde las políticas lingüísticas del propio Estado en que se debe intentar la recuperación de la lengua o revertir esta situación de alguna manera. Eh, Solicitamos también visibilizar que la educación intercultural sea para todos los miembros de la UNCO y no solamente para los integrantes de las comunidades mapuche que habitan la Universidad Nacional de Comahue. Asimismo, eh, establecer que se establezcan espacios académicos formales para la enseñanza del mapuzungún. Luego repasaremos cuáles son los espacios que concretamente tenemos en la universidad, pero claramente no hay espacios académicos formales con toda la que cumplan con la misma reglamentación que el resto de los espacios de enseñanza. Y eh, bueno, y respetar, promover y garantizar la inclusión de las organizaciones que existen en la Universidad del Comahue y que nuclean estudiantes, docentes y no docentes que pertenecen a la nación preexistente, a la nación mapuche, y que ya venían trabajando con estas intenciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Con estos reclamos me centro un poquito en explicitar las palabras mapuche y mapuzungún, porque en el texto de la reforma, que finalmente es el que se aprobó, las propuestas, perdón, en el texto del estatuto que se aprobó, eh, que es el original, no se aceptaron las reformas propuestas por nuestros consejeros, bueno, por nuestro equipo a través de los consejeros, no aparecen estas palabras. No aparece la palabra mapuche, que es la del pueblo preexistente en nuestra región, ni la palabra mapuzungún. Se habla de intercultural en un sentido muy amplio, sin especificar. Entonces, entre los artículos que proponíamos reformar, el artículo 3, inciso F, que tiene el texto porque se quedó reconocer la diversidad lingüística y la vigencia de las diversas lenguas del proyecto original, nosotros proponíamos promover el respeto por la diversidad lingüística a través del desarrollo de políticas lingüísticas que contribuyan, entre otras cosas, a la revitalización de lenguas que han sido oprimidas por el accionar del Estado argentino, en particular la lengua del territorio en el que se asienta la Universidad Nacional del Comahue, muy conocida como Mapuzungún. Y en el artículo 3H, que dice propender a que los procesos de reformulación de planes de estudio y diseño de nuevas áreas de conocimiento se realicen a partir de perspectivas culturales descolonizadoras, se propone agregar, lo cual supone, aunque no se limita a ello, propiciar espacios académicos formales para la enseñanza del mapuzungún en todas las unidades académicas. ¿Estamos bien, Mari? No sé. Seguía yo, perdón. Creo que sí. No, pregunta. Entonces, bien, con respecto a, bueno, por qué se piden o cómo se fundamenta esta modificación que viene de mucho tiempo de discusiones que se vienen dando al interior de diferentes grupos, lo que las vamos a explicitar ahora en unos minutos. Lo que fundamenta esa modificación es la necesidad que veíamos en esa propuesta de que se explicitaran cuestiones vinculadas con cuál es el estatus de la lengua y de qué manera se van a establecer las políticas lingüísticas concretas para la revitalización del mapuzungún. Es decir, sin un buen diagnóstico de situación y sin pensar en medidas concretas, lo que nos preocupa de la propuesta, y nos preocupaba en ese momento, nos sigue preocupando de la propuesta, es la laxitud de lo que se plantea y del término y del empleo del uso de interculturalidad en el contexto en el que claramente hay una lengua que es una lengua hegemónica, la lengua dominante, y que ni siquiera hay como un reconocimiento o una discusión clara con respecto a qué se va a hacer y cuál es el estatus de la lengua que se quiere revitalizar. Entonces, en este sentido, lo que buscamos también como fundamentación, además de explicitar esto, es
reconocer que desde la lógica de la existencia de una cultura dominante es muy difícil avanzar en cambios reales, que son ideas que se plantean en diferentes textos. Bueno, Pozo Menares es uno de ellos, el trabajo de Pozo Menares es uno de ellos. Por otro lado, el énfasis en que el mapuzungún no solamente es una lengua oprimida, ¿sí?, como señala, usando el término que emplea Albó en el 77, sino que es una lengua minorizada, en el sentido de que es una lengua a la que se le ha llevado, por la misma opresión del Estado, a una situación en la que hay en muchos lugares una pérdida de transmisión generacional, y eso la convierte en una lengua minorizada. Como resultado de un accionar concreto. Después vamos a hablar un poco de los términos, pero el empleo de los términos opresión y minorización tienen que ver con una voluntad concreta de que la lengua esté en la situación en la que está. Y bueno, hay diferentes estudios que muestran que la situación del mapuzungún es una situación de vitalidad frágil en este sentido, de que en muchas regiones se ha perdido la transmisión de generación en generación, y bueno, hay distintos estudios que comentan esto. Entonces, algo con lo que nos hemos encontrado muchas veces cuando planteamos las discusiones estas y cuando cuestionamos los avances o las ordenanzas o las distintas propuestas que surgen, nos hemos encontrado como lo que nos vuelve es esto de, bueno, pero hay que dar un primer paso, ¿sí? Y entonces esto fue un poco lo que pasó en el año 2021, cuando desde el Consejo Directivo, desde la Facultad de Lenguas, se constituye una comisión ad hoc para modificar una ordenanza que incluya el mapuzungún dentro del dictado de lenguas que ofrece la facultad, y esa ordenanza que se buscaba modificar para incluir al mapuzungún es la ordenanza que rige el dictado de las lenguas extranjeras en toda la universidad. Entonces, en este sentido, cuando empezaron las discusiones y por suerte se conformó una comisión ad hoc con mucha conciencia y conocimiento de la situación del mapuzungún y del camino que era importante hacer y por qué se dio ese conocimiento, porque se abrieron las puertas a ingresaran a esa discusión hablantes de la lengua, ¿sí? No quedara en la discusión en el círculo de académicos que tenemos buenas intenciones o queremos que algo quede como un logro de gestión. Entonces, desde ese punto de vista, esto de hagamos cosas por hacer, porque hay que dar un primer paso, porque hay que ir avanzando, puede llevarnos a caminos que son realmente engorrosos, complicados y que terminan machacando más en la opresión lingüística que ya sufren las lenguas minorizadas, en este caso concretamente el mapuzungún. Y esta fue la discusión que se planteó con respecto a, bueno, cómo pensar esta modificación. Entonces, como para hablar un poco más de cuál es el estatus del mapuzungún en nuestra universidad y en distintas instituciones de la zona, lo que vemos es que como situación general aparece en el marco de cátedras libres. Bueno, eso lo podemos observar sin irnos muy lejos en nuestra propia universidad, una cátedra libre que trata de cubrir 20 millones de sedes, el dictado de materias con una sola persona en este momento en esa cátedra libre, que es la mía en Lucas Curapil. Por otro lado, la convocatoria que se hace a los miembros de la Nación Mapuche para pensar el intercambio es una convocatoria relativa, y queremos enfatizar en lo de relativa porque no, por ejemplo, en muchísimas de las convocatorias, incluida la convocatoria para la discusión de la Asamblea Universitaria, no se tuvo en cuenta el trabajo de la organización mapuche que está hace muchos años generando materiales, discusiones y convocándonos a muchas personas que trabajamos en la universidad, que es Kizú Inchin, la organización mapuche en la UNCO, que presentó todo lo que se estaba haciendo y toda una propuesta, y eso no se tuvo en cuenta, o sea, ni siquiera se consideró dentro de las discusiones. Por eso hablamos de la convocatoria relativa. No es que no haya miembros participando, pero no están todas las voces, ¿sí? Bueno, y hay bastante más para decir al respecto, pero lo dejamos ahí.
Luego, cuestiones vinculadas con dificultades de diversa índole para establecer un estatus normativo. Como vamos a hablar más adelante, como plantea desde que lo conozco, Lamien Pedro Carimán, las universidades son instituciones colonialistas, entonces tienen un estatuto que no permite muchas veces pensar una manera en la que el mapuzungún y el conocimiento mapuche tenga el mismo estatus normativo que otras lenguas, que otras asignaturas, ¿sí? Si pensamos en cuestiones de la cultura mapuche, que haya un espacio real para estas discusiones, y hay como una trampa ahí mismo también, por eso hablamos de trampas de la interculturalidad, y una trampa en la propia conformación de las universidades y de cómo están pensadas. Por otro lado, las propuestas interdisciplinares en las que para aspectos relativos a las lenguas no se convoca a especialistas en ciencias del lenguaje. Sí, esto ha pasado muchas veces y de hecho sigue pasando, que para proyectar alguna especialización o pensar alguna capacitación sobre el mapuzungún, se convoca a diferentes formaciones, o se convoca únicamente hablantes. No quiero decir con esto de que no sea fundamental que estén los hablantes, pero hay un saber de especialista que está dentro de la misma universidad, es un recurso mismo de la universidad que podría contribuir, porque lo que nos pasa a los hablantes con nuestra lengua es que, bueno, creemos que muchas veces tenemos ese como un conocimiento tenemos el conocimiento de usuario, pero no tenemos el conocimiento de quienes investigan las lenguas, y eso muchas veces nos lleva a caer en algunos mitos y en reproducir aspectos que terminan siendo problemáticos para el desarrollo de la propia lengua. Eso pasa en español también, y en las variedades del español. Y pasa con otras lenguas, o sea, lo vemos en nuestra propia facultad, que en relación a cualquier otra lengua, lo que se pide no es ser hablante, sino tener como alguna formación en lingüística, ¿sí? Entonces, hay ahí también una tensión que se genera con respecto a los recorridos, a las formaciones o al convocar equipos de trabajo que incluyan estas líneas. Y por otro lado, bueno, la falta de discusión, que es un poco lo que planteamos, de qué significa, de qué estamos pensando cuando pensamos en perspectivas interculturales. Bien, con respecto a algunos antecedentes, hay bueno, distintas ordenanzas. En general, las ordenanzas en diversas universidades terminan incluyendo el mapuzungún dentro de lenguas extranjeras o adicionales. La propuesta suele ir por ahí. En otros puntos del mundo, bueno, hay distintos avances, no nos vamos a detener en eso, hay distintos avances que dependen de muchos factores, todos ellos extralingüísticos, y muchos de ellos también vinculados con cuestiones de identidad, de reconocimiento, pero sí, hay diferentes informes que muestran que incluso el reconocimiento oficial de la lengua, si se queda en reconocimiento oficial y no hay una política lingüística atrás, no permite ningún tipo de cambio con respecto a la situación de las lenguas oprimidas. Bien, entonces en esta línea nos parecía interesante compartir esta reflexión de la colega Cintia Carrió de la Universidad del Litoral, que dice: el reconocimiento no es garantía a priori de jerarquización de la cultura involucrada, la política lingüística que se adopte tiene necesariamente que ir de la mano de una planificación lingüística con rumbo claro, con metas precisas y factibles. De la misma manera, toda acción necesariamente tiene que estar nucleada en un eje que la contenga. Las medidas desarticuladas y apresuradas generalmente no conducen al cumplimiento de los objetivos, por más prometedores que estos parezcan, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que comentaba Claudia antes con respecto a qué se estaba pidiendo que se incorporara en la propuesta, en el proyecto de la Asamblea de la Universidad Intercultural, es justamente esto, que viene siendo estudiado e investigado hace muchos años por mucha gente de distintas partes del mundo, que vienen observando qué pasa en esa situación de reconocimiento de una lengua, y en nuestro caso, bueno, peor aún porque ni siquiera está nombrada la lengua y la cultura y la nación que
desde la que se quiere pensar esa interculturalidad. Bien, con respecto a la cuestión de qué sucede con las lenguas y la discriminación lingüística, es necesario también poder plantear como un análisis de ciertas situaciones que afectan en muchísimos casos también el desarrollo de la lengua y la propia situación en la que se encuentran, que es esta mirada más folclórica, que es un tipo de discriminación lingüística, que es ubicar a la lengua y a la cultura mapuche en un lugar fosilizado y ajeno a todo tipo de intercambio o reflexión, ¿sí? Es algo que es intocable, no se puede hacer nada con eso, no se puede reflexionar, porque hemos escuchado, de hecho, gente del mundo académico diciendo, si nos ponemos a analizar y a tratar de entender gramaticalmente la lengua pierde su música. Eso es un problema que dentro del mismo ámbito académico estemos pensando desde ese punto de vista. Luego, esta mirada folclórica también es una manera, verla como algo fosilizado es una manera de deshumanizar y por lo tanto de desproblematizar un estado de convivencia territorial entre una lengua y una cultura hegemónica que por medio de la fuerza ha dejado a otras lenguas y culturas en una situación de minorización. Entonces, si pensamos que el reconocimiento es, bueno, recuperemos alguna palabra del mapuzungún y ya con eso somos interculturales y ya con eso estamos reconociendo la lengua, como si fuera algo que está muerto, ¿sí? Bueno, de vuelta, pone grandes problemas sobre la reflexión y sobre nuestro propio trabajo como académicos. Y esta mirada folclórica también parece ser como una foto, la lengua es maravillosa, hay un vínculo con la naturaleza, hay un conocimiento ancestral, que está bien, pero uno puede sentir mayor afinidad por alguna lengua, pero no es que, o sea, claramente no es un abordaje de carácter científico, claramente no va a ayudar mucho a pensar unas políticas lingüísticas que contribuyan a la situación en la que se encuentran estas lenguas, a salir de la situación en la que se encuentran las lenguas minorizadas. Entonces, bien, ¿por qué el mapuzungún no es como las otras lenguas? Este es un punto fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque esto se generó, esta es una discusión que se generó, bueno, ¿por qué no podemos ponerla dentro de la oferta de lenguas adicionales? Está bien, saquemos extranjera, pongámosle de lenguas adicionales, fue como parte de la propuesta, para evitar ciertos inconvenientes. Entonces, lo que planteamos es, bueno, no se puede poner dentro de la misma oferta que está en el francés, el portugués, el italiano, el inglés, porque tiene que recibir un tratamiento diferenciado, porque es, primero, en primer lugar, porque es la lengua de la nación en cuyo territorio está asentada la universidad, eso es un primer punto, y segundo punto, que hubo un Estado que por medio fundamentalmente del rol de las instituciones educativas, dejó a la lengua en el estado de retroceso en la que se encuentra. ¿Sí? Que es evidente, porque en este momento estamos presentando esto en español y no en mapuzungún, y no podríamos hacerlo en mapuzungún, y si pudiéramos hacerlo, la mayoría de las personas que están escuchando no entenderían. Entonces, nada, la evidencia empírica está sobre la mesa, no hay mucho más para argumentar en ese sentido. Entonces, está en una clara situación de minorización y para eso hay que pensar bueno, cómo contribuir desde otro lugar. No se la puede poner dentro de una misma oferta en la que hay lenguas que claramente son lenguas hegemónicas y por eso se ofrecen, porque son lenguas en las que pueden publicar luego, presentar una conferencia, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, con respecto a este estatus de por qué no es como las otras lenguas, quería como una reflexión, por un lado esto que acabo de decir, que es lo que plasma muy bien el informe de la comisión ad hoc, ¿sí? Es un informe que está, se puede leer, está en acceso abierto, es público, lo pueden leer si quieren, es un trabajo gigante que realizaron,
los colegas, pero cuando decimos que no es como las otras lenguas, no estamos diciendo que no es como las otras lenguas por una propiedad intrínseca de la lengua, no es como las otras lenguas por factores externos, ¿sí? Por la situación en la que está, por la opresión en la que se encuentra, porque a diferencia de otras lenguas, hubo toda una serie de actos políticos en muy poco tiempo, la dejaron en una situación en la que se ha perdido en muchos casos lo que decíamos antes, la transmisión generacional. Entonces, en ese sentido no es como las otras lenguas. En todo lo demás es como cualquier lengua humana, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, la idea de igualdad en ese sentido es la misma, lo que está en juego y por lo que estamos luchando es por la dignidad de esa lengua en estos términos. Bien. Y entonces, para meternos en temas álgidos que espero que abran discusiones y preguntas, una cuestión fundamental que aparece es si es posible escindir el aprendizaje de una lengua oprimida de la situación de la nación oprimida. Esta es otra de las cuestiones que muchas veces uno escucha, de gente que dice, no, yo estudio Mapudungun porque quiero aprender la lengua, pero nada más, o sea, es porque quiero aprender una lengua, ¿sí? Y nada más que eso. Entonces, bien, acá empiezan cuestiones. Primer punto, la terminología, ¿sí? Cuando estamos pensando en qué lengua aprender, vamos a aprender, si elegimos aprender Mapudungun, es imposible escindir la cuestión del aprendizaje porque impacta en el propio aprendizaje su situación de lengua minorizada, ¿sí? Que a diferencia de otras lenguas, fácilmente puede encontrar con quién hablar y con quién practicar la lengua, ¿sí? Y cuando estamos ante una lengua minorizada, esto se vuelve mucho más complejo. Entonces, ¿qué terminología se utiliza? ¿Sí? ¿Qué terminología está en juego? Aparecen uno de los términos que se utilizó mucho tiempo, dejando de lado, me voy a las sutilezas, o sea, descarto la discusión de lenguas indígenas y eso, asumo que ya la superamos. Quiero ir como algo más fino, ¿sí? Después hace falta volvemos, pero quiero ir como a esos detalles más finos de lengua minorizada, lengua oprimida, lengua minoritaria, ¿sí? Que son términos que se han utilizado y se utilizan en relación a las lenguas. Entonces, la diferencia entre hablar de lengua minoritaria y de lengua minorizada tiene que ver con que en una lengua minoritaria, la misma morfología de esa palabra hace desaparecer cualquier tipo de agentividad que haya impulsado, haya conducido a esa lengua a esa situación de pocos hablantes, falta de transmisión generacional, etc. Mientras que el término minorizada, ¿sí? Nuevamente por la misma morfología de la palabra, recupera ciertos morfemas que se vinculan a la existencia de una agentividad que llevó a esa situación. Lengua oprimida es un término que también resulta fundamental para describir el caso de lenguas como el Mapudungun. Quizás hay una diferencia sutil, yo en general prefiero usar minorizadas porque a diferencia de oprimidas, minorizada pone mayor en evidencia el resultado, que del resultado de esa opresión la lengua quedó en una situación de minorización, ¿sí? En ese sentido. Perdón. De la mano con esta situación y de lo que veníamos hablando, bueno, recuperar creo que es fundamental dentro de las preguntas que tenemos que hacernos y las discusiones que tenemos que darnos al interior de una institución universitaria, es, bueno, cómo es el conocimiento, cómo se transmite el conocimiento en esa institución, ¿sí? Y si esa forma de transmitir, de pensar el conocimiento, de pensar los reglamentos, de pensar los distintos espacios, es compatible con la idea de interculturalidad que supuestamente queremos implementar, ¿sí? Y eso parece un problema. Si no nos dimos antes la discusión de que las universidades son instituciones colonialistas, muy difícilmente podamos pensar en una forma superadora de interculturalidad real, ¿no? Por medio de alguna etiqueta, ¿sí? Bien, y vinculado con esto, hay una cuestión que es para mí fundamental, que
que tiene que ver con la identidad, porque parte del accionar de ese Estado opresor ha sido el borramiento también de una identidad, y entonces muchas de los habitantes de Wallmapu no se reconocen mapuche cuando claramente, cuando empiezan a algunos hasta prestarle atención a su apellido, ¿sí? Algunos tienen que ir quizás un par de generaciones para atrás, pero en muchos casos, o sea, conocemos muchísima gente, nos ha pasado con estudiantes cuando llevamos ejercicios de Mapudungun, que dicen, mi abuela hablaba esto, y yo quizás soy mapuche, sí, ¿cuál es tu apellido? Y el apellido que dicen es mapuche, y es como, es un problema tremendo de identidad, entonces, es claramente es una pata más que tiene que ver con esta situación de opresión de la que no se puede escindir el aprendizaje de una lengua como el mapudungun. ¿Cuál es la situación de esa nación y cuál es la situación de los hablantes de esa lengua o de quienes deberían ser hablantes de esa lengua, o deberíamos ser hablantes de esa lengua? Claro. También, gracias. También en conexión con esto, estamos en una región en la que la explotación petrolera, digamos, es una de las actividades más difundidas y más rentables de la región. El un gran número de conflictos se vienen desarrollando a partir de esta situación. Eh, el petróleo además es una actividad, centramos en el petróleo, pero minería, digamos, distintas actividades de explotación de los recursos en los que la universidad tiene un rol central porque produce profesionales especializados en estas áreas. Incluso muchos de esos estudiantes pueden ser también miembros de la comunidad porque esto que decía María quizás les lleva mucho tiempo, ah, quizás no, ya tienen reconocida su identidad, pero hay muchos estudiantes que recién cuando empezamos a hablar, a saludar o a utilizar algunos términos y a visibilizar la región en donde estamos y porque nuestra universidad se llama así en nuestros cursos, empieza a aparecer esto de bueno, mi familia también, a lo mejor mi apellido. Entonces, el petróleo genera una situación que es necesaria para la vida cotidiana, pero que es parte de un eje de conflicto, tanto por el recurso como por los territorios, que aparece por ahí el tema del territorio y de esta necesidad de que hay que establecer un diálogo de convivencia, llegar a acuerdos para terminar con para que la única solución no sea la represión o la exclusión, sino que haya verdadero respeto por los a quienes han ocupado esas tierras y que de golpe valen un montón y antes no valían. Entonces genera un punto de discusión que también debemos abordar para pensar en cómo vamos a transitar en la institución universitaria esa relación con, con la nación oprimida y también con respecto a lo que sucede a partir de los recursos de la universidad, porque en una situación en la que el presupuesto universitario se encuentra tan eh, reducido y tan atacado, digamos, en los últimos tiempos, es eh, que ha perdido tanto espacio, que ha perdido tantos recursos justamente para desarrollar las actividades, también se pone a la universidad en una situación de quizás tener que depender o de aceptar depender de otro tipo de financiamiento que muchas veces tiene que ver con las mismas empresas que se ocupan de explotar estos recursos y genera todo un círculo en el que la universidad se ve inmersa y que debe abordar de manera más franca, eh, y es que se va a denominar universidad intercultural, cuál va a ser su posición o cómo va a interactuar con los distintos actores de la actividad económica y de la región. Y esto tiene mucho que ver con nuestro proyecto en particular, que está en el marco de los 30 años, ¿no? María. Sí, exacto. Si pensamos en, bueno, nuestro proyecto actual es, se refiere a los
a los 30 años de autonomía universitaria y todas estas cuestiones que fueron apareciendo y fuimos mencionando a partir de esta pregunta central, nos llevan a pensar en la autonomía universitaria y de vuelta, entendemos que son discusiones que debemos dar, que se deben dar, que deberían darse como de manera más cotidiana en la universidad, porque esto que mencionaba Clau del presupuesto universitario, de los recortes, de cómo eso obliga quizás a establecer otros vínculos para poder cubrir el funcionamiento de la universidad, va también en detrimento de esa autonomía universitaria, porque claramente hay algunas decisiones que se toman en términos de financiamiento que son totalmente incompatibles con una universidad intercultural, ¿sí? Entonces, creemos que ese es son distintos puntos, distintos ejes que se desprenden de una pregunta que es imposible esquivar, y menos si estamos en un ámbito académico. Entonces, bien, Sí, estas... sí, en el qué hacer y desde dónde, bueno, también porque para no quedarnos en esta cuestión de que, sí, es verdad, bueno, por algún lado hay que empezar, parece que nos dicen y nos tendremos que quedar tranquilos, pero para mostrar que, bueno, ojalá que en algún momento haya sí la política, una política central y ordenada de todas estas acciones, pero nosotros venimos realizando en distintos ámbitos, se vienen realizando acciones concretas que tienen sus efectos y que pensamos seguir realizando desde distintos espacios. Nosotros, por ejemplo, como creo que decías en la presentación, Gabriela, desde el posgrado de la Facultad de Lenguas, hace años ya, creo que ya llevamos 5 años o 6, se vienen haciendo videos divulgativos de la celebración del Huiñol Tripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, que transcurre en el mes de marzo, perdón, el mes de junio, y que también por una profunda lucha de los integrantes de la comunidad que forman parte de la Universidad del Comahue, de la agrupación Kikuinchin, se logró tener un día de asueto, que se llama de asueto universitario para la celebración, pero a lo largo del mes de junio, todos los años, en el canal de YouTube del posgrado se pueden ver, están todos subidos ahí, los distintos videos divulgativos que cada año tienen un eje temático y que cuentan con la participación de lingüistas, porque también abordamos los aspectos del lenguaje y de hablantes y miembros de la comunidad para llevar también para compartir y colectivizar el sentido del Huiñol Yupanto desde distintas áreas. Otra de las acciones, bueno, aquí está la invitación que se hizo a toda la comunidad para el izamiento de la Huenufoye, de la bandera del pueblo mapuche, que está en el centro de los loguitos, ahí está el logo de la Facultad de Lenguas, el de posgrado, y en el centro la Huenufoye. También a partir de la iniciativa de Kisuinchil, y nosotros acompañamos, se viene realizando el izamiento de su símbolo, de la bandera, en el playón universitario, acá en Neuquén y también en Tuxquemenuco, en el nombre que lleva la ciudad actual de General Roca, eh, para celebrar el Huiñoy Tripantu también, el año nuevo. Bien, y este es un caso para mostrar qué hacer y desde dónde cuando ciertas puertas se cierran y nos sugieren que es mejor que no figuren logos de instituciones, porque la vinculación es más con la lengua y no con otras cuestiones. Entonces, a partir de la represión contra comunidades mapuches, la que tuvo lugar en Neuquén el 20 de julio, lo que hicimos es, bueno, ok, no podemos, no podemos dejar que fluya y sacar el comunicado como pensábamos, desde el lugar que pensábamos, que es desde el que veníamos acompañando todas las acciones, que es posgrado. Bueno, busquémosle la vuelta desde otros espacios, entonces
nos juntamos los proyectos de extensión, los proyectos de investigación que están vinculados con cuestiones relativas al estudio de las lenguas, la revista en la que participamos, que es Quintuquimun, y la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche, la Cátedra Libre, y sacamos nuestro comunicado ante esa situación, que a veces uno queda como paralizado ante ciertas negativas, pero se le puede buscar la vuelta, y cuando todo se cierra, se le puede buscar una vuelta más de espacios, incluso a nivel casi de una publicación que sale con el nombre de una persona en la que es posible aprovechar el espacio que existe de resúmenes en español y en otras lenguas, y ahí con el trabajo siempre excelente del Lamien Pedro Carimán, pudimos, en este artículo, por ejemplo, que es el que se publicó, que mencionaba Gabriel al principio en la presentación, que se publicó en una revista que edita la UFRO, la Universidad de la Frontera, este artículo lo presenté con un resumen en Mapuzún. Entonces, esto es independientemente de cualquier institución, es en una publicación pongo algo en Mapuzún y ya esas pequeñas acciones dan una visibilización que suma, es poquito, es muy poquito, pero va sumando. Bueno, aquí está la invitación para creo que es la sexta edición del seminario Conocimiento, Historia, Lengua y Territorio, una perspectiva mapuche que se viene dictando en la Facultad de Humanidades, a cargo de doctor Pablo Chatiza, bueno, Pedro Canimán, que nombraba María, que son de la Facultad de Humanidades, Angélica Cano, que además es maestranda nuestra de la maestría en lingüística aplicada y está realizando su tesis sobre temáticas del Mapudungun. Eh, bueno, con la colaboración de Juan Moyano Catalán, que lo tenemos aquí hoy acompañándonos. Este seminario está destinado a la comunidad de docentes de todos los niveles, otorga puntaje para los docentes de la región y además para la Facultad de Humanidades se logró que sea reconocido como uno de los seminarios de las carreras de profesorado de letras o licenciatura en letras y de historia también. Así que ya adquirió como otro estatus, ¿no? Bueno, el seminario, muy importante también, salió este año a partir bueno, de estas clases que se dan en el seminario, el Cuadernillo de Mapudungun, el Mapudungun Ñipichichilcá, cuyos autores son los mismos a cargo del seminario, Pablo Escatiza, Pedro Carimaña y Angélica Cano, con el asesoramiento de nuestra colega María, María Mare, eh, con una serie de ejercicios. Es un cuadernillo que se agotó en su primera tirada y se está por editar la segunda, muy recomendable para que no, si pueden acceder a él, y que ha logrado el acompañamiento, por ejemplo, reciente, fíjense la fecha, este recién salidito, de la legislatura de la provincia de Neuquén, como una declaración de interés, y lo mismo del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Así que ya tiene su respuesta institucional. Bien. Por otro lado, bueno, dentro de estas acciones, ahora voy a tocar, antes una vez que avancemos un poquito más, vamos a ir con los pero vamos con las acciones. Dentro de las acciones también hay, bueno, muchísimos conversatorios que hace años viene organizando Kizuin Chin, con, bueno, van algunas fotos, pero conversatorios en los que participamos diferentes personas abordando las cuestiones vinculadas con la lengua y con la nación mapuche, desde las distintas disciplinas, estos conversatorios más con múltiples voces, más corales, y también otros conversatorios, como, bueno, hace muy poquito estuvo acá también Víctor Naguil, que es doctor en ciencias políticas, y estuvo presentando también un conversatorio sobre
naciones sin Estado en el mundo contemporáneo. Esto se realizó en la ciudad de Neuquén. eh, y bueno, también Víctor Naguil es parte del mismo proyecto de extensión y venimos, bueno, colaborando en distintas actividades a partir de haber generado este espacio, esta especie de paraguas que engloba muchas actividades que quizás estaban sueltas y ahora están en el marco de un proyecto de extensión. Acá, por ejemplo, pusimos fotos actuales, tenemos desde hace mucho tiempo, pero pusimos cosas más actuales que pasaron ahora hace poquito, como este taller, fue un taller de Mapuzugún, en el que también se mostraban los ejercicios del cuadernillo. Después, este evento fue posterior al izamiento de la Buenufoye, fue la presentación del cuadernillo y terminamos con un misabún, que es el espacio de compartir algún alimento. Esto se hizo en la Facultad de Humanidades también, en junio. Y más acciones. Bien, como decía María, claro, son una serie de, vamos como enumerando estas acciones que parecen todas sueltas, pero sí, se han reunido en los proyectos de extensión, la primera edición, perdón, ahí tenemos primero la actual, la que termina ahora a fin de año, y todos con la misma denominación de Mapuzungun, Mapuche, Kimon, Walmapumeo, o sea, tengo el conocimiento mapuche en Walmapu. De este año es el que lleva como subtítulo 30 años a 30 años de autonomía universitaria y el anterior eh, que estaba referido, que tenía como nombre este nombre general y que fue como el primer paso para reunir todas estas acciones en algo más institucionalizado, más sistemático, como un proyecto de extensión, que una de las cosas más valiosas que tiene es que justamente nuclea a personas que estamos en tres universidades diferentes, es la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Nacional de San Juan Bosco, de la Patagonia, y también la mía, el doctor Víctor Naguil, que nombraba recién María, que estuvo hace poquito, pertenece a la Universidad Católica de Chile, con la sede en Bahía Lasquén, en Villarrica. Esa es una de sus mayores riquezas. Entonces coordinamos acciones que se realizan en las distintas sedes y a ambos lados de la cordillera, eh, y son proyectos en los que además participamos docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en general interesados en la problemática o que tienen algo para decir al respecto. Así que esto esperamos que siga en la próxima edición, el próximo año. Bien, y por otro lado, bueno, mencionamos únicamente los dos últimos, los actuales, pero venimos realizando capacitaciones para docentes también. Esta es una capacitación que estamos dictando con Angélica Cano. Dictamos la primera en Neuquén y ya nos están pidiendo de todos lados para, nada, para que vayamos a dar esa capacitación que es, bueno, lingüística y gramática de Mapuzungún, una aproximación. Y por otro lado, también lo que en las participaciones que han tenido lugar con foco en el Mapuzungún es dentro del Festival Lingüístico, que es un festival que organizamos desde el Centro de Estudios Lingüísticos. Este año fue la tercera edición, que es, bueno, es un espacio de divulgación, y uno de los puestos es Kpakin Mapudungun, que es querés aprender Mapudungun. Y ahí somos varios que estamos involucrados en el armado de los ejercicios, de los juegos, después en el momento de estar en el puesto. Así que esas son otras acciones que vienen teniendo lugar. Bien, y desde nuestras agrupaciones y hacia afuera, también nos gustaría mencionar esta declaración que firmamos, bueno, de docentes, estudiantes y no docentes de la Facultad de Lenguas y de la Facultad de Humanidades, la educación Kitu-Inchin, el posgrado, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades también, para saludar
el interés o la declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas en favor de la oficialización del Mapudungun en la Universidad del Comahue, que es una campaña que lanzamos hace 2 años ya y que nos llevó a el diseño de este loguito de la UNCO en colores, que lo que propone es por la oficialización del Mapudungun en la UNCO, que es una de las maneras que entendemos en que podría empezar a dársele un lugar de mayor relevancia, por esto que mencionaba María, de que debería tener un estatus diferente que el resto de las lenguas que ofrece la universidad. Este es uno de los puntos, las imágenes de deslizamiento en el marco de esta campaña de oficialización, el deslizamiento que generó repercusión en mucha repercusión en los medios, pero que se viene haciendo eh, como una manera también de mostrar a la comunidad esta, esta campaña, esta necesidad. Y recientemente también invitamos desde el proyecto a tener una reunión con todos los editores y directores de las revistas que se publican en la Universidad Nacional del Comahue. Tuvimos muy buena recepción, gente que incluso no pudo participar, pero envió su adhesión, en la que los invitamos a reflexionar sobre esta necesidad de empezar a incluir al Mapudungun en, como mostraba María, puede ser en un resumen, en los títulos de los artículos, pero sobre todo una invitación de uno de nuestros colegas que propuso que al menos aquellos artículos que tratan sobre la temática mapuche, o sea, desde el lugar del territorio, desde la temática que sea en particular, pero que involucra al pueblo mapuche, que esos artículos sí o sí tengan su resumen en Mapudungun, porque además implicaría que al estar estudiando la realidad desde cualquier punto de vista del pueblo mapuche, desde cualquier área disciplinar, como mínimo debería haber algún contacto con los integrantes de esa comunidad. La reunión fue muy fructífera en el sentido de las cosas que salieron. Sabemos que los editores de revista trabajan en una situación de mucha soledad y con un trabajo eh, agotador y muy solitario y con muy poco apoyo, pero fue una manera de dejar sembrada la necesidad y de que empiecen a haber más iniciativas en otros lugares de la UNCO para acercarse a, a la temática y a ofrecer este tipo de alternativas, de que nuestros artículos estén con su resumen en Mapudungun. Sí, un poco la lógica de esto es, bueno, si lo planteamos en una reunión, puede ser que empiece a haber una demanda que por ahí no había y que eso motive también algún tipo de respuesta, ya que somos una universidad intercultural. Sí, sí. Em, Bien, y otra de las acciones, y ya con esto avanzamos rápidamente, es una propuesta que inicia en Mayolafken, en el grupo de Lamien Víctor Naguil, que es la Semana del Mapudungun, Mapudungun Niñero Reglentu. Entonces, bueno, una vez que se suma Víctor al proyecto de extensión y nos comenta sobre esta actividad, dijimos, bueno, tengamos una Semana del Mapudungun en todo Gualmapu, así es que en la misma semana propusimos también actividades de este lado, en las universidades que estamos interviniendo en ese proyecto, así es que se hicieron actividades en la Universidad del Comahue, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y en la Universidad del Comahue lo que hicimos fue contactarnos con otras instituciones, así es que, por ejemplo, la foto esta es una actividad que se hizo en el IUPA, en el Instituto Patagónico de Artes. También intervinimos en institutos de formación docente. Bueno, se intervino en distintas cátedras en Neuquén, y sobre todo, bueno, los Lamien que están de aquel lado, Juan, Pedro, estuvieron participando de esto, con distintas acciones en esa semana. Por otro lado, la cuestión de la señalética, recordarán quienes estuvieron en el Congreso de Sahel, que todos los espacios estaban nombrados en Mapudungun, con un enorme trabajo de traducción también de los Lamien.
que bueno, después eso tuvo un impacto para llevar como la propuesta de señalética a nombrar espacios en distintas instituciones y a un taller de señalética que dictaron. Entonces, cada pequeña acción luego se va disparando en muchas direcciones, y eso es lo interesante, y sale como de un núcleo de personas, y de pronto se genera una demanda desde otros lugares, que es bueno, lo que pasó con la visibilización de estos casos. Bueno, acá por ejemplo están las compañeras nombrando el Departamento de Idiomas Extranjeros con propósitos específicos con su cartelería también en Mapudungun. Bien, entonces, antes de seguir con el punto y seguirnos hacia el cierre de este conversatorio, bueno, me imagino que habrá preguntas y cuestionamientos también de lo que estamos planteando. Todas estas acciones tienen una parte de pero, esa parte de pero es que, como podrán identificar, se trata de todas acciones de grupos que actúan de manera individual aprovechando ciertos espacios posibles eh, dentro de la institución. ¿Sí? Todo lo que fuimos mostrando se desprende de eso, de un trabajo eh, en el marco de una institución, pero en algún sentido por fuera de la institución, en el sentido de que no es una política de la institución este recorrido, sino que es un grupo de trabajo que estaba disperso, decidió unirse, mostrar de manera colectiva lo que se hace, empezar a generar una demanda para que de ahí empiecen a surgir demandas que, 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 a las que deberían dar respuestas y que deberían surgir de algo más propositivo de una universidad que se piensa como intercultural. Eh, Así es que ese es un poco de la parte de los pero, porque esos peros son los que también generan como mucho cansancio por todas las trabas burocráticas que hay que ir sorteando eh, atrás de cada una de estas acciones que aparecen. Bueno, Clau, vos. bueno, para quienes trabajamos con las lenguas, amamos las lenguas, ¿por qué revitalizar una lengua? Quizás no es una pregunta válida, no hace falta, pero en estos casos creo que hay muchas motivaciones para la revitalización de las lenguas minorizadas, y está muy bien como lo pone Grenoble 2021, que ella señala que, por un lado, la revitalización promueve la identidad de las comunidades. Hemos dicho y lo repetimos que a ustedes les habrá pasado, que interactuamos muchas veces con personas que recién después de mucho tiempo se reconocen como descendientes o miembros de la comunidad mapuche, promueve el contacto con los antepasados, con su herencia cultural. Hay un proceso de sanación en el uso de la lengua, en recuperar la lengua que se fue apagando, eh, por todo el dolor que provocó el haberla tenido prohibida, por ejemplo, no haberla podido utilizar en los antepasados. Promueve el contacto entre las personas, la colaboración, el trabajo conjunto, promueve muchas de estas actividades, estas acciones que hemos ido nombrando, que hacen que nos juntemos con personas que tenemos iniciativas a veces no muy claras, no sabemos muy bien por dónde ir, pero hay alguien más con el que podemos colaborar, y no podemos negar que la lengua y la cultura están íntimamente relacionadas, que incluso hay saberes que se transmiten gracias a que la lengua de esa comunidad los puede transmitir, que tiene que ver mucho con la conceptualización, con su conceptualización del mundo, y que nos los perderíamos si dejamos que la lengua no se recupere. Y asimismo, ¿por qué el foco en las instituciones educativas? Un poco lo dijimos también al principio, por el rol de las instituciones educativas como parte del Estado en el proceso de minorización lingüística y de la retracción de la lengua, eh, ya que en solo 138 años, 140 años, se llevó al Mapuzungún a una situación de minorización extrema que no tenía, ¿no? Luego de la llamada campaña al desierto. Durante muchos años estuvo restringido solamente a ciertas escuelas granja, como la escuela 132 y nada más.
la prohibición del uso de la lengua. Lucy estudia mucho esto, y los mismos hablantes lo cuentan. Mi abuelita sigue diciendo o llora cuando se acuerda que no le dejaban utilizar su lengua. Pensemos lo que nos pasaría. Es muy difícil para quienes hemos nacido en una sociedad como la nuestra o en una lengua, con una lengua hegemónica, ¿no? Bueno, porque han tenido una perspectiva monolingüe, cuando nos perdemos esa riqueza de poder ser bilingües, de poder haber sido bilingües desde pequeños, por haber nacido aquí, por la discriminación lingüística en sentido amplio que genera para todos sus hablantes, e incluso por el tema, bueno, por el no reconocimiento de la variedad lingüística, ¿no? Dentro del mapudungun, como en cualquier lengua, hay variedad lingüística, y eso también merece ser estudiado y reconocido y revalorizado. Bien. Y ahora, bueno, ¿para qué revitalizar una lengua? Este es algo que también con lo que uno tiene que estar discutiendo. Seguramente si que este video se hace público de alguna manera vamos a encontrar muchísimos comentarios planteando cuestiones que tienen que ver un poco con esta cuestión de que es más útil saber inglés. Y los comentarios en redes, que no tiene mucho sentido de tenerlos. En algún momento hice capturas de pantalla de algunos comentarios. Pero bueno, siempre van en la misma línea, como esa cuestión del el para qué, que es más útil otra cosa, y entendemos que hay un punto que es fundamental, que hay algo de trabajo colectivo, que es lo que señalaba Clau antes, que tiene que ver con esa revitalización. No es una cuestión individual, no es que mi ego se sienta mejor porque puede hablar una lengua y lucirse en algún contexto, sino que en el caso de una lengua minorizada a la que hay que revitalizar, el aprendizaje de una lengua es un aporte a lo colectivo fundamental. Eh, y eso es algo fundamental para entender también, o para discutir al menos y plantear desde una institución como la universidad. Bien, con respecto a qué políticas lingüísticas, yendo a esta cuestión de reconocerse como una universidad intercultural, tendría que ir de la mano con discusiones necesarias que tienen que definir, entre otras cosas, los qué, los cómo, los para qué. ¿Sí? Es como ya resumiendo lo que venimos planteando, que es necesario, en términos de estas políticas, también revisar de manera crítica el término intercultural y preguntarnos si es eso exactamente lo que estamos proyectando para una universidad asentada en Wallmapu. Es fundamental para hacer el recorrido no hacer pasos en el aire, sino hacer una planificación que tenga objetivos a corto y a largo plazo. Esa planificación necesita ser interdisciplinaria. Hay toda una formación que tiene la propia universidad que son recursos desaprovechados si no se suman a esa discusión, y tiene que poder garantizar la participación real de todos los actores involucrados. Y cuando hablamos de todos los actores involucrados, son fundamentales los miembros de la nación mapuche en esa discusión. ¿Sí? Y si estamos pensando en una institución de educación superior, los miembros de la nación mapuche que están haciendo acciones concretas al interior de esa universidad tienen que estar necesariamente en esas discusiones. Y por otro lado, la cuestión en relación a la lengua específicamente, tiene que haber un espacio de reflexión, entendemos, sobre qué aportes puede hacer la lingüística y la enseñanza de las lenguas para que hablantes que no son lingüistas, esto que decía en algún momento del principio, hablantes que tienen su conocimiento de usuario, que puedan contar con todos los elementos necesarios para definir en conjunto un plan de trabajo, y no que se les deleguen decisiones sin acompañarlos con toda esa formación o esa perspectiva que se puede tener desde una disciplina como la lingüística o como cuestiones pedagógicas de enseñanza. Claro. Bueno, y para ir cerrando, bueno, retomamos mucho de lo que veníamos sosteniendo. Entonces, para llegar a esta instancia de transferencia, eh, para llegar a la interculturalidad central, haber producido conocimiento previamente, un poco lo que María, es atender a todos los trabajos que se vienen realizando desde distintas disciplinas para abordar la problemática.
particularmente desde la lingüística con respecto a la revitalización de esta lengua. Es imperioso que quienes coordinen las propuestas tengan presente la participación de las distintas disciplinas involucradas para conformar los equipos de trabajo, como recién sostenía María. Las universidades tienen mucho para contribuir en la revitalización porque, como también ya dijimos, han tenido un rol protagónico en la imposición de una lengua dominante y la minorización de la lengua de otras naciones. Entonces es hora de que la universidad también participe en revertir este proceso. Luego, a la hora de emprender acciones, tenemos que poder salir de esa lógica superficial de mostrar que estamos reconociendo la existencia de una lengua. No es suficiente eso, sino que tienen que discutirse y aplicar concretas que interpelen a todos los miembros de la comunidad universitaria, a todos los miembros, ¿sí? Sean pertenecientes a la nación mapuche o no, ¿sí? Todos los miembros tienen que estar involucrados. Y por otro lado, no pueden depender de individuos aislados, ni pueden caer en la lógica de buscar el eslogan "se hizo en mi gestión", porque eso hace dar pasos, eso obliga a dar pasos en falso, porque en esto de querer mostrar que algo se hizo en mi gestión, termina conduciendo a apuros que nos llevan en direcciones que pueden ser muy complicadas y que pueden o llevarnos a mal puerto directamente o terminar en la nada misma. ¿Sí? El trabajo tiene que ser colectivo, planificado y a largo plazo. Para que finalmente, como nos dice Pozo Menares, la interculturalidad, sin como estas cuestiones que estamos tratando de pensar y de compartirles, podría considerarse como un espejismo que engaña a quienes están participando del proceso de reivindicación cultural por medio de la educación. Así es que si quieren profundizar, hay artículos, bueno, está el artículo que mencionaba, bueno, Gabriela mencionó todos estos trabajos, están todos disponibles en acceso abierto. Si googlean nuestros nombres aparecen los artículos, así es que está todo disponible, si alguien los necesita también nos puede escribir. Y Maño muy bien, también al que muy fiel. Y ahora se vienen los comentarios y preguntas. Bien, Maño muy bien. Bueno, bueno, chicas, muchas gracias. Muy lindo, muy interesante todo lo que hicieron y además me quedó la cabeza así pensando en la cantidad de trabajo que han hecho y la cantidad de trabajo que queda por hacer, ¿no? Así que ahora, bueno, queda abierto el espacio para quienes quieran hacer preguntas, comentarios, decir algo. Bueno, alguien ya había dicho hace un rato en el chat, antes de que me olvide, les cuento que en la sede Bariloche de la Universidad Nacional de Río Negro existe la materia de grado Elementos de Mapuzugún a cargo de Lorena Cañuqué y Pablo Cañumil, que tuve el honor de cursar, ¿sí? Así que bueno, ya dejo ese mensaje dado y bueno, quienes quieran Sí. hacer preguntas, Con respecto a consultas. ese mensaje, bueno, agradecemos y conocemos a todos los colegas que están trabajando allá. Bueno, simplemente que nada, hicimos como un recorte, pero sí sabemos que en muchos espacios están estas cátedras y que sí, en la sede de Bariloche están haciendo un gran trabajo Ujú. también, así que sí, sí. Pero está bueno que lo haya Hola, puesto en hola el a chat para todos. que todos lo vean, ¿no? Hola a todos. Y como representante de la Universidad de Río Negro, vengo a decir que es la primera y creo que la única cátedra de Mapudungun que hay en la Argentina. Sí, 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 eso Probablemente, también es sí, verdad. Sí, sí, claro, no, que estén en eso la sí, mesa eso de sí, es grado. de gran nivel, sí. Sí, sí, Bueno, muy no sé si bueno. alguien quiere hacer alguna consulta por escrito o levantar la mano para hacerla oralmente, o comentario, o crítica, o cuestionamiento. Sí, yo me había anotado algunas cositas, pero... sí. Bueno, yo voy a aprovechar este silencio para
Dale, para sí. Bien. saludar a las compañeras, a los compañeros y agradecer en particular a quienes, no sé por qué, digamos, destino, me hicieron llegar un correo electrónico y bueno, y estoy acá, pero con muchísimo interés estuve siguiendo todo este desarrollo y, y pedirles a a las compañeras si fuese posible contar como recurso, si es posible, acceder a esta grabación en algún momento. Sí, vamos, perdón, permiso, Gaby. Nosotros subimos las conferencias, salvo una que lamentablemente la perdimos, el resto de las conferencias están subidas al canal del Cursas, así que en cuanto la publiquemos vamos a estar avisando también. Pero sí están disponibles. Muchas Bueno, gracias. aprovechando la consulta de Luis, si alguien quiere eh, que le enviemos materiales que estamos elaborando o artículos, nos pueden dejar en el chat su correo y les hacemos llegar también esos materiales porque hay mucha producción y por ahí les puede servir para distintas instancias o quizás se ven motivados para sumarse a colaborar con este gran proyecto que espera tener continuidad en el próximo llamado. Sí, si quieren, además, bueno, y si por allí no quieren dejar sus correos aquí, nos pueden contactar en el CELAC, también a Lucía, a mí, a cualquiera que nosotros tenemos los contactos y podemos establecer el nexo como para obtener, sí, además, materiales y sobre todo el cuadernillo ese que me anoté, pero sí, el cuadernillo de Mapuzugún. Y estaba pensando mientras las escuchaba, bueno, más allá del trabajo en el marco de la universidad. Con docentes de media o de primaria, ¿ha habido algún trabajo de extensión, trabajo desde esta perspectiva y con la lengua? Pensando, bueno, por ejemplo, qué sé yo, en escuelas de la línea o escuelas donde haya... nosotros, por ejemplo, estaba pensando ahora, Marita, con los nodos, que tenemos muchos nodos del Cursas en la línea sur, podría haber muchos espacios que realmente podría ser muy interesante trabajar desde esta perspectiva. No sé si tienen algo pensado o han trabajado con docentes de primaria y de media. Sí, Estaría. sí. Por ahí a veces no damos abasto, pero por ejemplo la capacitación que mencionaba antes, que hicimos una primera instancia de dictado con Angélica, que no es la primera, venimos dando varias ya, y también bueno, en algunas otras que participan, o sea, participamos distintos miembros del equipo. Comento esta porque es como la última que estuvimos preparando, pero esa está pensada para docentes de media y de primaria. Y también lo que sucede en muchas oportunidades es que como vemos un gran problema desde cómo se piensa la lengua en términos generales, no estoy hablando del mapuzugún en particular, sino la mirada general que hay sobre las lenguas, eh, lo que pasa es que a veces dictamos capacitaciones que no tienen el nombre, no figuren el nombre Mapuzugún, pero terminamos o trabajando con alguna cuestión vinculada con el Mapuzugún o con reflexiones vinculadas con la variación lingüística, el respeto a la diversidad y demás que apuntan a acercarse de otra manera a las lenguas. Y si nos podemos acercar de otra manera a las lenguas, nos podemos acercar de otra manera al Mapuzugún, en realidad. Entonces, sí, y hay un montón de demandas desde bibliotecas, por eso está buenísimo que seamos muchos en este momento y las puertas abiertas para quienes quieran seguirse sumando. Eh, Así es que sí, nos parece Sí, fundamental eso, el trabajo con los docentes de media y de primaria. Sí. sí. Sí, sí, bueno, sí, yo había tomado nota de eso, Lingüística y Gramática del Mapuzungún, creo que es el título de esa capacitación. Eh, y bueno, nada, muchas cosas, digamos,
para muchas cosas que fui escuchando y que tienen que ver también con ciertas reflexiones digamos, a las que adhiero, porque, bueno, primero, me parece esta cuestión de la enunciación de la interculturalidad, ¿no? Y después, cómo eso puede llegar a impactar en acciones de verdad, en que se constituya de verdad, digamos, de manera real en una universidad intercultural. Recuerdo en el momento de la asamblea que hubo una chica, una representante del pueblo mapuche que habló al principio y que dijo, bueno, algo así, no voy a parafrasear mal seguro porque mi memoria, pero que dijo algo así como, bueno, yo celebro que la universidad pase a llamarse Universidad Intercultural, sin embargo, yo formo parte de esta universidad desde hace mucho porque hice toda mi carrera aquí, porque tengo un título de esta universidad, y para mí era intercultural. O sea, bueno, esa cuestión como de lo que es la denominación, un poco, bueno, lo que ustedes dijeron, ¿no? Como que queda allí, quizás como una cuestión de política universitaria, del logro de una gestión, de ponerlo en el nombre, pero que si no se explicita en cosas concretas como esto, bueno, yo también lo pienso siempre del lado de la lengua, porque por una deformación eh, profesional, si se quiere, pero nada, me parece esto, como verbalizar o explicitar algo que está allí viéndose. Y después también todas estas acciones que ustedes van poniendo, ahí fueron contándonos, y cómo quizás sin necesidad de que sea un curso de Mapuzungún, cómo tener en cuenta la situación de la universidad en un territorio, la situación de la lengua mapuche dentro del contexto de las lenguas, cómo puede aparecer eso como contenido de un montón de nuestras materias, sin necesidad de que sean materias sobre Mapudungún o que tengan una unidad que sea, ahora voy a hablar de Mapudungún, sino, bueno, ¿cuántas veces hacemos comparaciones en gramática de distintos tipos de estructura y nunca ponemos como ejemplo una estructura del mapuche? Y ponemos ejemplos de estructuras del inglés. Y a veces vamos a buscar, cuando no tenemos en estructuras de lenguas más emparentadas o más cercanas, buscamos como ejemplos de lenguas distintas, no sé, cualquier cosa, digo, el papiamento, no sé, digamos, y a lo mejor lo teníamos más cerca, pero es como que nos cuesta incorporar, ¿no? Esa comparación, el mapuche dentro de, de esa reflexión que hacemos, teórica, sobre lenguas, ¿no? Lo que pasa Nada, es que ese también a tipo de veces cosas. nos cuesta porque no sabemos, Mm, en claro. realidad. Pero tampoco sabemos papiamento. Mm. Tampoco No, bueno, sabemos pero está, papiamento y no, lo no sabemos ponemos como papiamento, pero ejemplo. están en Perdón, los libros, está escrito. hay, Es eso. Está en la perdón, bibliografía, hay pero alguien con la mano levantada ya hace un ratito, Pedro, que ahí lo vi. bueno, Que, así que Gracias, dejo continuemos. la Marita. palabra. Después hago una preguntita, pero completamente operativa acerca del proyecto de extensión. Listo. No sé, Pedro. Clau, si le querés, Ah, no sé si le van a contestar a Marita algo, Claudia. pues Yo quería, no, Marita, quería decirte que justamente esa fue un poco la motivación de los pedidos del reclamo, o sea, no reclamo, sino pero la urgencia de que en el momento de la asamblea se pusieran en discusión estos temas, porque uno tendría derecho ahora, podríamos haber comenzado la charla diciendo, bueno, tenemos la Universidad Intercultural desde abril de 2024, ¿qué cambió desde entonces? Y la respuesta sería nada. Entonces, era como ya prever que esto podía llegar a pasar. Por ejemplo, una cosa que también demandamos es, o demandamos, o pensamos que puede ser muy sencilla de resolver es la señalética. Nosotros llegamos a la universidad y no hay un solo cartel que diga el nombre de la universidad en Mapudungun o que el nombre de los distintos espacios, como mostró María, que se hizo para un evento en particular porque se le ocurrió a los organizadores, pero no hay, nuestra universidad no tiene los espacios bilingües. Y eso bien se podría empezar a hacer y sería una manera de visibilizar mínimamente. Así que bueno, era un poco esa la motivación, que no quedara en el rótulo. bien. Ahora sí, Pedro, por favor. Komaimun, Mari Mari, Angélica Cano, Pinguinche, Mari Mari, Ay, el Festival de May, Cesar. Mari, Mari.
concluyen el proyecto de extensión Meuca, Inche. Y bueno, pedí la palabra yo acá, mi nombre es Angélica, estaba conectada en la computadora de Pedro, para, bueno, primero quería saludar el trabajo que han hecho María y Claudia de poder sintetizar todo el trabajo, que quedó muy bien expresado desde el punto de vista político, sociolingüístico, histórico y actual, que refleja todo lo que se viene haciendo. En relación a la pregunta de Gabriela, quería comentar que sí, que hay muchas capacitaciones. De hecho, efectivamente ahora estamos también dando una escuela primaria de la urbanidad, un poco en el marco de la idea que nosotros planteamos que el mapudungún y el pueblo mapuche está presente en los diferentes espacios de Wallmapu, no solamente en la ruralidad, como quizás a veces hay una mirada sobre los lugares donde se tiene que enseñar y aprender mapudungún. Así que además del curso que mencionaba María sobre gramática en Mapudungún, también una capacitación particular en una escuela primaria, por ejemplo, en este momento, y así donde nos llaman y donde podemos, porque bueno, es mucho el trabajo para hacer, el campo es amplio. Me interesa, me parece interesante también lo que decía recién Marita respecto de poder tomar en la enseñanza de la gramática aspectos del mapudungún. Hay mucho escrito, hay muchas gramáticas, hay mucho acceso en internet, no hace falta ir a comprarse a algún lugar, así que eso está a la mano, hay mucho trabajo de lingüistas también para poder hacerlo, está escrito. Y bueno, una reflexión que tenía para contarles respecto de la ironía que significa, digamos, la palabra interculturalidad es que todos aquellos docentes en la escuela media, que está ahora implementándose la materia de lenguas preexistentes en Neuquén, todos aquellos docentes que hayan cursado alguna capacitación que digan Mapudungún, no están habilitados para dar lenguas preexistentes porque no dice interculturalidad. Entonces, el listado de docentes, ahora armar una capacitación desde el gobierno para poder, digamos, que habilitar a un montón de personas que están estudiando para que den esa materia, pero fíjense ustedes que aunque el título de alguien diga Mapudungún, si no dice interculturalidad, no tienen competencia para esa materia y la misma idea de preexistentes en un lugar donde sabemos que la lengua, digamos, preexistente es la lengua del pueblo mapuche, en este caso el mapudungún, como a veces el no nombrar tiene incidencias concretas e intencionalidades políticas. Y bueno, quería comentar esto porque creo que es el caso más evidente de la negación del mapudungún y bueno, con el que estoy más indignada últimamente entre todas las cosas, pero bueno, creo que es una buena muestra. Y que quería agradecer el espacio y eso me pareció muy interesante. Gracias a María y a Claudia por la síntesis que hicieron. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario breve sobre lo que decías recién, porque acá en Río Negro pasó lo mismo. Yo no sé si ya lo resolvieron, pero en Río Negro tenemos en la escuela secundaria rionegrina la modalidad segundas lenguas y bueno, que prevé una materia específicamente de Mapudungún, pero también la posibilidad de que haya como un nivel 1, nivel 2, depende si la escuela lo decide o no. El problema que había era que no había un código, o sea, siempre es administrativo, pero da cuenta de estas trabas, ¿no? No había un código para poder nombrar de manera titular a los docentes de Mapudungún. El resto de las lenguas sí lo tenían. Es tremendo porque terminaban como cayendo en interinatos que generaban una fuente de trabajo siempre informal, porque se caían el 31 de diciembre, había que volver o sea, nos planteaban acá los compañeros eso, que un pedido tan concreto y tan sencillo como que si se prevé una modalidad desde el gobierno de la provincia, se implementa, etcétera, que además es interesante la modalidad, tiene un montón de cosas seguramente para mejorar, pero cosas muy básicas como que, por ejemplo, tengan el código para nomenclarse como cualquier docente de la provincia, ¿no? Es muy tremendo. No sé si ahora esto ya se resolvió. Hasta hace 2 años era así. No estoy enterada de si ya lo pudieron revertir. Claro, sí, es muy parecido a la precariedad de las carreras libres, digamos, que tampoco están normadas ni reguladas y que como que, bueno, están por voluntad de que quieren que sigan estando, pero no entran en la normativa general. Qué interesante saber eso, muy interesante saber. Yo quería sumar a, bueno, a lo que, a varias cosas que dijeron.
que hay un trabajo, no sé si se publicó, yo las pude escuchar en un congreso, eh, de Meli y Marihuán, que son colegas del Instituto de Formación Docente de acá de Xquemenuco, y ellas hicieron un trabajo, una investigación sobre el impacto, porque ya hace 10 años que está implementada la educación intercultural bilingüe. Bueno, en ese momento eran 10 años, ya van 12, porque fue en 2023 esta presentación. Y hicieron todo un trabajo de relevamiento de cuál había sido el impacto con respecto a la situación de la lengua y el aprendizaje de la lengua y el conocimiento de la cultura, y el resultado que encontraron fue nulo. Entonces, me parece que ya de hecho también tenemos como evidencia de qué pasa cuando los pasos se dan así por darlos y no hay como, bueno, esto, una verdadera planificación o intencionalidad, y termina siendo eso, bueno, quedemos más o menos bien, pero mantengamos nuestras conveniencias políticas intocables. Si no hay otra pregunta, yo lo que me había quedado pendiente era el proyecto de extensión que ustedes mencionan. ¿Es interinstitucional? Eso que mencionaron de otras universidades y eso forma parte de ese proyecto o no? Sí, sí, pero el proyecto de extensión está generado a partir de Facultad de Lenguas. Pero viste que como los proyectos pueden tener integrantes externos, digamos, entonces sí o sí tienen que tener docentes, estudiantes y creo que también no docentes de la facultad de la Universidad del Comahue. Entonces ahí tenemos de humanidades y de lengua, también graduados de esas universidades, de esas facultades de la Universidad del Comahue, pero como puede haber figuras de asesores e integrantes externos, están incluidos también los compañeros, bueno, nuestros colegas docentes de San Juan Bosco y de la Está bien, Universidad Católica de tal está cual. bien. No, no es un proyecto interinstitucional con convenios y demás, sino que ellos se Sino que son suman, integrantes externos. Bien, claro, exactamente, como integrantes bien, externos, tal cual. bien, Sí, era gracias. una buena forma de esquivar las burocracias de los Y por convenios eso, porque las escuchaba institucionales y hablar poder de hacer algo. esto, de la Universidad de San Juan Bosco, de la Universidad de Chile, de todo, y me imaginaba como una cuestión administrativa infernal, pero No, claro, no, simplemente son integrantes externos. tal cual. Sí, sí. Los Bien, asesores, cada uno tiene su rol eh, indicado, bien, pero no hace falta, digamos, se tramita por una facultad del Comahue nada más. bien, bien, bien. Bueno, no sé si, Bueno, bueno, espero que todos se hayan anotado para recibir los correspondientes certificados. Tenían un enlace en el chat para hacerlo. Y bueno, si no hay más preguntas o algo que las chicas Claudia, María quieran agregar, eh, a ver si, no sé si Pedro o Angélica levantaron nuevamente la mano o es la manito de hoy. Hin- Paula Pedro. Hinche, hinche. Ahora yo. Está bien. Hey, chalik nu aing nugune, y con maiman pu arte tu pelo maimai, y Mai em, Mai, pemes vengo tate bachi, nucham taun, sungu, fei meo, nakamel kaimu, aimu, Gabriela, Marita, y que me vengo tate va. Primero un saludo para entiendo que son las organizadoras, ustedes me corregirán si no, pero las veo ahí coordinando. La profesora Gabriela, Marita, no las conozco bien, he escuchado de sus nombres, pero quería saludar este espacio en el sentido que en sí mismo a nosotros particularmente nos parece muy necesario e interesante, pero creo que eh, más allá de mi persona o de otros interesados como el caso mío, es algo muy necesario, que estos temas puedan tener espacios y espacios donde puedan desarrollarse ideas, pensamientos y trabajos concretamente que se vienen realizando que permitan dar a conocer en la región y pero sobre todo en el ámbito
institucional, como es en el caso de la universidad, y muy necesario por el hecho de que eh, se necesitan de espacios para poder conversar con tranquilidad acerca de cómo estamos viendo estas situaciones, qué ideas tenemos, y espacios donde podamos también consultarnos mutuamente acerca de ideas que tenemos, pero que no estamos muy seguros o seguras. Eh, Hay mucho dando vuelta, hay una especie de confusión intelectual en el sentido de que se usan términos y para unos significarán una cosa, para otros otras. Así que los ámbitos de educación son propicios para eso, precisamente, para que el pensamiento pueda ir clarificándose en el intercambio, ¿no? Eh, Aprovecho esto que estoy diciendo para comentar algo que salió mucho en la conversación y que desde mi punto de vista no existe instituciones interculturales. Una cosa es la etiqueta que se pone y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Otra cosa también que creo que hay que festejar los pasitos que se dan porque son un fruto de esfuerzo muchas veces individuales o de equipos de trabajo, tal como lo expresaba María en algún momento. No son políticas universitarias, sino son acciones que se hacen en paralelo dentro de las propias instituciones. Pero a la vez, ser muy intelectualmente críticos en el mejor sentido del término, porque en este caso el Mapudungun en su propio territorio, en el territorio que habitamos, Mapuche y Cachipache, como habitantes de este territorio, el Mapudungun está entrando a las instituciones, pero el tema es, hay que prestar atención, ¿cuál es el estatus con el que está entrando? ¿Cómo está entrando? ¿En qué condiciones está entrando? ¿No? Y es marginal. Más allá de que se reconozca una cátedra, a veces está la idea muy instalada que en algunos lugares la situación es como que está más considerada, me refiero al caso del otro lado de la cordillera, pero si uno se pone realmente riguroso para ver las condiciones en las que está la lengua del propio territorio, es marginal en todos lados, es una lucha permanente y es frágil su situación, ¿no? Entonces, en este sentido es que digo, espacios como este nos permiten con la tranquilidad que requieren poder intercambiar impresiones de la manera honesta, fraternal, pero muy honesta, ¿no? Festejar los pasos que se van dando, pero estar muy atentos y atentas a que estamos inmersos en una situación donde se dicen cosas, pero se hacen otras. Eh, y para quienes somos interesados en el estudio de las problemáticas que nos interesan, la cuestión del estudio más riguroso en el sentido de que se hacen aparecer políticas que buscan un control de ciertas situaciones con términos que causan mucha simpatía para personas que son sensibles a estas situaciones, ¿no? Entonces, términos como plurinacionalidad, interculturalidad, cosmogonía, ancestralidad, cosmovisión, terminan folclorizando una situación, ¿no? Y no permiten ver más de fondo que se necesitan políticas serias para una lengua que tiene las mismas condiciones desde el punto de vista intrínseco de lo que es una lengua como cualquier lengua del mundo, tal como se dijo aquí, pero que está afectada por una situación política de opresión que la lleva a estar minorizada, mancillada, humillada, restringida, condicionada, en una serie de situaciones que tiene. Por eso son tan valiosos los pasitos que podemos dar individualmente en equipos de trabajo y por eso son tan valiosos espacios como este. Así que vayan nuestros saludos fraternales en este sentido y que puedan seguirse dando en el futuro. Kemel kayo, na kemel kayo. Felicitaciones. Ka, nityan kalito ay kante que nos volvamos a encontrar en otro momento en espacios como este. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y la verdad que bueno, era la idea así hacer, generar este espacio para pensar, porque bueno, en mi caso en particular no estoy trabajando en relación con estas cuestiones y a partir de, bueno, de haber leído algún trabajo de María y Claudia, dije, bueno, me parece que este es un tema interesante para poner en la mesa, discutir y charlar y pensar. Y sobre todo, bueno, con esto, ¿no? De, bueno, si somos
honestamente interculturales, vamos a pensar cómo se implementa eso, y si no, lo tachamos y listo, pero hagamos algo coherente. Así que me parece muy valioso también este espacio para escucharnos y para hablar. Y bueno, los esperamos en la próxima, ¿sí? Seguramente vamos a volver a encontrarnos y ojalá sea pronto. Bueno, Ojalá. muchas Muchas gracias María, gracias. muchas gracias Chao, Claudia, la verdad que gracias a muy todos, a lindo. Muchas todas. gracias, un placer. Muchas gracias. Eukalial, Buen hasta día. pronto. Chao, Bye. chao, gracias. Pronto. Ok, Almay. Eukalial, May.